Vamos a mirar Génesis capítulo 1, versículo 1, vamos a ver qué dice. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, viendo estos versículos de acá, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? O sea, al principio parece, ¿no? Al principio parece que nos está mostrando como que creó el globo terráqueo, ¿no? Como el planeta, ¿no? ¿Sí? Creó el planeta, creó la vida, ¿no? En este mundo, como la galaxia, las estrellas, ¿cierto? Al parecer es como la creación del mundo, ¿no? Pero dice aquí, ¿no? Creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, claro, Dios para poder hablarnos mediante su palabra, ¿cómo empezó? Empezó hablando de la tierra, de la creación del mundo. Pero no está hablando de la creación del mundo, sino del ser humano. El ser humano, ¿de qué fue hecho? ¿De qué fue hecho? Del polvo de la tierra. Cuando habla aquí, en estos versículos, en Génesis capítulo 1 y así, habla del ser humano, ¿cierto? La tierra es el ser humano. Nosotros somos creados de la tierra, ¿cierto? Y ese material, como la tierra, es como la vasija en que nosotros fuimos creados, ¿no? Fuimos formados. Entonces, aquí dice, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, sabiendo ya que el ser humano es esa tierra que se está mencionando acá, se menciona aquí que la tierra vive en un caos, vive en un desorden, ¿cierto? Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, si el mundo, si la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios no podía bajar a la tierra, no podía como tener contacto con la tierra, mejor dicho. Entonces se movía así, se movía. Pero para que haya como una separación, dijo, dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas, ¿cierto? Mientras en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que estaban las tinieblas, pero el Espíritu de Dios se movía. Claro, Dios con su palabra tuvo que hacer una separación, ¿cierto? Entonces nosotros como seres humanos, estando en las tinieblas, estando en el pecado, teníamos una vida de esa manera, ¿cierto? En tinieblas, en oscuridad, en un desorden, ¿cierto? Pero vamos a mirar una palabra, vamos a mirar Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, vamos a mirar el versículo. Vamos a ver Lucas capítulo 8, versículo 12, por favor. Vamos a mirar. Lucas capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, nosotros, Jesús dice de esta manera, ¿no? El que me sigue. No, Jesucristo no está diciendo, venga y sígame, como si estuviera dando una instrucción. No, Jesucristo le está diciendo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz del mundo, ¿no? La luz de la vida. Entonces, nosotros teniendo como una vida desorganizada, ¿cierto? Al principio nosotros vivíamos por nuestro propio punto de vista, por lo que nosotros pensábamos, por
por nuestra conciencia, ¿no? Por nuestro razonamiento, ¿cierto? Nuestro corazón y nuestro pensamiento es lo más engañoso y perverso que puede haber en este mundo, ¿cierto? Y si tenemos un razonamiento que nos guía y nos hace pensar, oiga, ¿y si este pensamiento está bien? ¿Y qué tal que estoy bien? ¿Y qué tal que vaya a pasar de esta manera? ¿Cierto? Nuestro razonamiento actúa de esta manera, ¿no? Entonces, como nuestro pensamiento está como engañado, ha sido manipulado por Satanás, entonces nosotros tenemos pensamientos que hacen vivir para sí mismo, ¿cierto? Hacen vivir para sí mismo. Entonces, por aquí había una palabra, que me gustaría ver, ¿no? Entonces, quiero poner un ejemplo de la Biblia de cómo una persona puede como recibir la luz, ¿cierto? ¿Cierto? Si nosotros al principio estábamos desordenados y vacíos, ¿cómo fue que Dios dijo sea la luz? ¿Cierto? Entonces, si volvemos a Génesis capítulo 1, vamos a mirar otra vez. Si volvemos a Génesis capítulo 1 y leemos el versículo, vamos a ver el versículo 1 hasta el 4 otra vez. ¿Por qué? Vamos a volver a Génesis capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 4. ¿Por qué? Porque aquí está expresando Dios que lo que Dios dice, lo que Dios habla, así se cumple, ¿cierto? La palabra de Dios trabaja. Entonces, así conforme a lo que Dios iba hablando, así iba sucediendo, ¿no? Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas sobre la faz de las aguas, sobre la faz del abismo, perdón. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces nosotros sabemos quién es la luz, ¿cierto? Jesucristo. Entonces, viendo estos versículos y viendo más adelante los versículos, más adelante de ahí para abajo, lo que Dios hablaba, así salía, ¿no? Dios creaba a los animales y así salían, ¿no? Dios creaba como los campos, la rosa, los árboles y así salían, ¿no? La palabra de su poder actuaba, ¿cierto? Entonces, de esta misma manera, dijo Dios, sea la luz y fue la luz. En el caso de la mujer sorprendida en adulterio, vamos a mirar Juan capítulo 8. Evangelio según San Juan capítulo 8. Vamos a mirar qué pasó con esta mujer. Uy, estamos cerca. Estamos cerca. Juan capítulo 8. Vamos a mirar desde el versículo... Juan capítulo 8, versículo 1, exactamente. Juan capítulo 8, versículo 1. Disculpen por repetir y repetir. Dice, versículo 1. Y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el templo vino a él, sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley de Moisés nos mandó, en la ley nos mandó Moisés, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y bueno, creo que aquí toca leer hasta el versículo 11, porque es muy precioso lo que aparece acá. Sí, aparentemente es como algo feo, como que, uy, ¿por qué le van a hacer eso a la mujer, no? Como solamente porque hicieron eso, solamente porque ella hizo eso, pero paciencia, ¿no? Versículo 6, voy a volver a leer. Génesis no, sino Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 6 dice,
Mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Versículo 9 dice, de Juan capítulo 8, dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, claro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo, ¿no? ¿Cierto? Como la cacharon, mejor dicho, la sorprendieron con las manos en la masa. Entonces, ella no tendría nada como poder justificarse, nada de cómo poder como salirse por la suya, ¿cierto? Entonces, esta mujer estaba en tinieblas, ¿cierto? Esta mujer estaba en oscuridad. Pero Jesús, hablando por medio de su palabra, le demostró la luz, ¿cierto? Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían. Vamos a mirar el versículo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y el versículo 4 dice que vio Dios que la luz era buena, y separó, ¿cierto? Separó la luz de las tinieblas. En este caso pasó con esta mujer, ¿cierto? Se separó esas tinieblas, esa luz, se separó. Ella vivía en tinieblas, pero por Jesucristo, viviendo con Cristo básicamente, ahora ella vive en la luz. Cuando Jesús le dijo: vete y no peques más, ¿por qué le quiso decir eso? Porque tiene la intención de que ella no viva más en las tinieblas, sino en la luz. Entonces, es necesario que la luz, es decir, Jesucristo, que estaba en ese momento, hizo como esa separación, ¿no? De esta misma manera, también podemos mirar en la historia del hijo pródigo, que está en Lucas capítulo 16 o capítulo 15, si mal no me equivoco. Pero ahorita vamos a mirar, ¿no? Entonces, aquí en Juan capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, muchas personas han podido recibir como la salvación por medio de este pasaje, ¿no? Desde el versículo 1 hasta el versículo 11, ¿no? Se han sentido identificados con esta historia. Entonces, esta mujer en su corazón estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Pero Jesucristo llegó y alumbró, ¿cierto? Hay un versículo que quiero mencionar, que por aquí lo tengo. No, aquí no. Ahorita miramos. Vamos a mirar Juan capítulo 8, versículo 12 dice, y lo habíamos leído, ¿no? Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, nosotros siendo como esa tierra, ¿cierto? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué dijo Dios? Maldita la tierra por tu causa, ¿cierto? Con dolor comerás todos los días de tu vida. Entonces, cuando Dios maldijo la tierra, cuando cuando el pecado entró en el mundo, ya el ser humano se convirtió en maldito. Anteriormente, estando Adán y Eva, es decir, nosotros estando con la presencia de Dios, nosotros antes de pecar, Dios nos guiaba, Dios nos sustentaba, Dios era nuestro dueño, ¿cierto? Pero por haber pecado, eso cambió, eso pasó a Satanás, ¿no? Al diablo. Entonces, nosotros estando con Jesucristo, ¿no? Con Dios, comunión con Dios, antes de haber pecado en Génesis capítulo 3, ¿cierto?
nosotros estábamos con la vida, estábamos con la verdad, pero estando con Satanás, ahora vivíamos para nosotros mismos, para nuestros deleites, para nuestra propia justicia, ¿cierto? Para nuestro propio pensamiento. ¿Me hago entender? Entonces, habíamos leído Lucas capítulo 7, ¿no? Vamos a mirar Lucas capítulo 7. Eso lo vimos en el live anterior. Lucas capítulo 7, si mal no me equivoco, el versículo 32, si mal no me equivoco. Lucas capítulo 7. Ya estamos acá. Lucas capítulo 7, capítulo 8 me pasé. Lucas capítulo 7, el versículo 34. Aquí está. Lucas capítulo 7, versículo 34 dice: Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Entonces aquí ellos están murmurando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en... Eso sí es en Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 1. Aquí está. Lucas capítulo 15, versículo 1. Vamos a mirar el día de hoy. Bueno, permítanme. Lucas capítulo 15, versículo 1. Vamos a mirar. Dice: Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este con los pecadores recibe y con ellos come. Entonces se le acercaban. ¿Quiénes pueden oír a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes pueden recibir esa luz? ¿Cierto? Perdón, ¿cierto? ¿Quiénes pueden recibir la luz de Jesucristo? ¿Quiénes pueden recibir como eso que dice en Génesis capítulo 1, versículo 4? Que vio Dios que la luz era buena y que separó Dios la luz de las tinieblas, ¿cierto? Aquí dice, y se acercaban, el versículo 1, ¿no? De Lucas capítulo 15, dice, y se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle, ¿cierto? Si miramos en el libro de Romanos, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ellos que necesitaban la fe, necesitaban la esperanza, necesitaban la luz. Pero bueno, vamos a mirar eso más exactamente en este live, en este en vivo. Ahora, el versículo 2 de Lucas capítulo 15 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban, ¿cierto? Murmuraban diciendo, este con los pecadores, a los pecadores, perdón, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, es como importante, ¿no? Nosotros acabamos de leer Juan capítulo 8, ¿no? Donde aparece la mujer sorprendida en adulterio. ¿Cómo estaban las personas que trajeron a esta mujer? ¿Había alguna diferencia entre ella y ellos? No. Decía, ¿no? Vamos a mirar Juan capítulo 8, el versículo 3. Juan capítulo 8, versículo 3, espero que me acompañen en la lectura, dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio y poniéndola en medio. Entonces ellos, estando en ese tiempo, porque no tenían nada más que el Antiguo Testamento, la ley, pórtese bien, haga tal cosa, procure hacer lo bueno, ¿cierto? Jesús les hizo una pregunta y con eso desbarató toda su justicia, todo su pensamiento. Ahora, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo, estando con los escribas, los fariseos, por qué las personas que lo rodeaban como los religiosos, lo criticaban, lo insultaban, lo perseguían? Porque ellos tenían su propia justicia, tenían como sus propios dogmas, sus propios como términos en su corazón que no les permitía como recibir la palabra, ¿no? Vamos a mirar más exactamente eso en Romanos. Vamos a mirar Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1.
Vamos a mirar Romanos capítulo 1, el versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21, por favor. ¿Qué dice esta palabra? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, voy a volver a leer, ¿no? Por si acaso. Romanos capítulo 1, que está en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento, dice, Romanos capítulo 1, versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, los escribas y los fariseos, la gente que rodeaba a Jesús, que lo perseguía porque no estaban de acuerdo con él, ellos ¿qué tenían? Sus propios valores morales, ¿cierto? Como sus propias reglas, y eso no les impedía conocer su maldad, no les impedía bueno, sí les impedía porque era un gran impedimento. No podían ver, no podían darse cuenta su maldad, su condición. Entonces ellos conocían la palabra, ¿no? Los doctos de la ley, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, ¿cierto? Ellos conocían muy bien la palabra, ¿no? Incluso hablando con Jesús, le decía, en la palabra de Dios dice así, y usted, ¿cómo va a ser así? Y usted, la palabra de Dios dice así, y usted dice así. Entonces uno se da cuenta, ellos saben, ¿cierto? Ellos conocen de la palabra. Pero, aquí surge un pero. Ellos en su corazón no tienen claro la palabra. Es decir, no puede haber eso de sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. No puede haber eso. La palabra de Dios no fue clara, ¿cierto? Entonces vamos a mirar en este en vivo, en este live, la historia del hijo pródigo y la historia, un poco, ¿no? Un poco de la historia del hijo pródigo y también la historia de la mujer samaritana, que esto está sí es en Juan capítulo 3, ¿no? La mujer samaritana. Bueno, vamos a mirar Juan capítulo 3, vamos a mirar. Recuerdo cuál es. Mire, Juan capítulo 4, ya lo encontré. Juan capítulo 4, fue fácil. Juan capítulo 4, es fácil guiarse por los titulitos, ¿no? En Juan capítulo 3 aparecen 1, 2, 3, 4 títulos, ¿cierto? Bueno, a mí me aparecen eso. Hay ciertas Biblias que no tienen los titulitos, pero creo que, creo que sí me gustaría tener una de esas. Pero bueno, Juan capítulo 4, el versículo 1. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino que sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9 de Juan capítulo 4 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber,
Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Versículo 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús les dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículo 15 de Juan capítulo 4 dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, para que, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Entonces, viendo este versículo, Jesús está entablando una conversación con esta mujer, ¿cierto? Ahora Jesús le está diciendo que llame a su marido y que venga con él, ¿cierto? Pero acá hay algo muy importante. Versículo 17 dice, respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido. O no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén, en el lugar donde se había de adornar. Versículo 21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores perdón. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, perdón. Cuando Él venga cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Voy a volver a leer, ¿no? Versículo 25. Versículo 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. Jesucristo aquí dijo, ¿no? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces mirando esta palabra, ella que demostraba su propia justicia, su propio pensamiento, su propio razonamiento, ¿cierto? Lo acabamos de ver en Romanos, ¿cierto? Romanos capítulo 1, versículo 21. Si quieren lo pueden buscar, lo pueden leer. Bueno, yo también lo voy a buscar para no guiarme, para no confiarme de mi propio pensamiento, de mi propio corazón. Aunque yo me sepa el versículo de memoria, pero mi corazón es engañoso y perverso y va a querer tergiversar la palabra, la va a querer torcer a su acomodo. Entonces prefiero mejor buscar el versículo y leer. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, mas habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, la palabra de Dios dice así, ¿no? Nuestro corazón es engañoso y perverso. Y aquí dice lo que acabamos de leer en este versículo de Romanos, ¿no? Entonces, esta mujer estaba demostrando de esta manera. Ella conocía la palabra de Jacob, cómo fue que ese pozo tuvo agua, y ella le preguntó, ¿tú acaso te crees mayor que él? ¿Cierto? Vamos a mirar. Juan capítulo 4 sería 12. Juan capítulo 4 versículo 12 es donde ella hace esta aclaración, ¿no? Dice, ¿acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces, siendo como ella expresaba, ¿no? Ella expresaba su propia justicia, ¿no? Su propio razonamiento. Por tener un corazón engañoso y perverso, ella no podía recibir la palabra. Pero a medida que ella iba hablando con Jesús, le iba como demostrando su corazón y Jesús le iba hablando, se iban desbaratando ese racionamiento, ese pensamiento, ¿no? O sea, el pensamiento que nosotros tenemos como seres humanos es malo, pero el racionamiento es el que le da el voto, ¿cierto? Ah, yo tengo este pensamiento, pero mi razonamiento dice, ah, pero creo que estoy bien, ¿no? Yo creo que si yo sigo así, me va a ir bien. Pero ¿qué es el razonamiento, no? Es como ese pensamiento profundo para saber si estamos bien o si estamos mal. Vamos a ir a Proverbios más bien. Vamos a ir a Proverbios para mejor entendimiento. Vamos a ir a Proverbios capítulo 4, versículo 20. Proverbios capítulo 4, versículo 20, por favor. Proverbios capítulo 4, versículo 20. ¿Qué dice? Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Cierto? Ya no está, no es que nosotros nos vayamos a inclinar a nuestras propias razones. Lo que quiero invitarles a ustedes es que se inclinen a la palabra, a las palabras de Jesús, ¿cierto? Estando Jesús en esta tierra, es sombra de Dios, es sombra de las palabras de Dios. De esa misma manera, cuando vemos Génesis capítulo 1 y así, etcétera, etcétera, uno ve cómo la palabra de Dios actúa. Hoy en día las personas que quieren experimentar un cambio, ¿cierto? Pórtese bien, haga así, diezme, ayune, ore, ofrende, ¿cierto? Cambie, no sea así, pórtese bien, usted porque es así, cambie, cambie, cambie. Pero Jesucristo estando en esta tierra, en este mundo, ¿será que Jesucristo, hablando con esta mujer, sorprendía en el acto del adulterio, con la mujer samaritana en el pozo, ¿no? Sacando ese pozo de esa agua, ¿será que Jesús le dijo o la reprendió? En el caso de la mujer sorprendida en adulterio, ¿será que Jesús le dijo, no, no sea así, pórtese bien, cambie, cambie? No, para Jesucristo no fue necesario hacer eso. Jesucristo no era necesario que le diera órdenes. ¿Por qué? Porque el ser humano es incapaz de seguir órdenes, de hacer cosas, de acatar mandamientos, leyes. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios? ¿Qué tuvo que hacer Jesucristo en el caso de la mujer samaritana y en el caso de la mujer sorprendida en el acto del adulterio? La palabra de Jesús. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas, ¿cierto? Pero en el versículo anterior, perdón, dice, dijo Dios sea la luz y fue la luz. Entonces, así pasó, ¿cierto? La luz, lo que Dios decía, ¿no pasaba así? Sí, así pasaba. De esta misma manera, cuando esta mujer samaritana recibió la palabra, ella rápidamente, ¿qué podía hacer? Ay, vayamos, voy a hablar con los hombres, voy a hablar con todos los hombres y las mujeres de este pueblo, para contarles que Él es Cristo, que Él es el que había de venir, Él es el Mesías, ¿cierto? Ella recibió esa palabra, ese racionamiento, ese pensamiento, esos prejuicios o esas capas, ¿cierto? Digamos que tiene muchas capas, ¿cierto?
Y para poder romper todas esas capas y poder llegar a su corazón, era necesario que se le hablase la palabra. Y cuando fue de esa manera y quedó al descubierto, ella pudo hablar, ¿no?, con otras personas. Es decir, Jesucristo estuvo hablando con la mujer sorprendida en el acto del adulterio y con la mujer samaritana para atacar con la raíz de su maldad, con la raíz de su corazón engañoso y perverso, atacar a la raíz del pecado, ¿cierto? Entonces el corazón de Dios es que la persona, el ser humano, que la humanidad quede separado del pecado, ¿cierto? Quedando separado del pecado, estando ya en la luz, ¿cierto? Y lo vimos, ¿no? Jesús dijo de esa manera: yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí no andará en tinieblas. Entonces el corazón de Dios es que el ser humano esté como Génesis capítulo 1, versículo 2 hasta el versículo 4. Que esa luz que haga esa separación, que la palabra de Dios en su corazón, en su vida, haga esa división y sea separado, sea limpio del pecado. ¿Jesucristo a qué vino? A limpiarnos del pecado. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, quitando el pecado del mundo, hace la separación, ¿cierto? Pero qué curioso, ¿no? Jesucristo, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hace la separación, hace esa misión de separar al ser humano, al hombre del pecado, y hace la separación, ¿no? Como Génesis capítulo 1, versículo 4. ¿Me hago entender? Que dice: vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. De esa misma manera, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Yo soy la luz del mundo y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿cierto? Que yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí, aquel que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, la luz del mundo. Entonces vamos a mirar, bueno, quería dejar este versículo en claro, Proverbios capítulo 4, versículo 20. ¿Me hago entender? Dice: hijo mío, estás atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Entonces, si miramos nosotros Romanos capítulo 1, vamos a ver qué es siervo. Vamos a mirar qué es siervo. Romanos capítulo 1, vamos a ver rápidamente, porque ya se me acabó el tiempo. Pero bueno, vamos a mirar Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1, vamos a mirar. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él habiendo prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces, viendo Romanos capítulo 1, versículo 1, Romanos 1:1 dice del apóstol Pablo: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Nosotros también somos apartados para el evangelio, ¿no? Y acabamos de explicar qué es el evangelio en unos segundos. Entonces, ¿qué significa ser siervo de Jesucristo? Ser siervo de Dios. Significa que es comprado, que ya esa persona, que ya esa persona ya no vive para sí mismo, ya no vive en oscuridad, sino ya vive por la palabra, vive para la luz, ¿cierto? Entonces, esta mujer sorprendida en el acto del adulterio, esta mujer sorprendida, bueno, la mujer samaritana, ellas dos vivían en oscuridad, en tinieblas. Pero Jesús, hablando por sus palabras de Jesucristo, las palabras de Dios, las palabras de Jesús, salieron de las tinieblas a la luz. Ya no viven para las tinieblas, sino que ahora viven para la luz, ¿cierto? Ya viven para Dios, ¿cierto? Ya tienen dueño, ¿cierto? Son siervos, son siervas, ¿no? Entonces, nosotros recibiendo la salvación, nosotros recibiendo la palabra, somos siervos de Jesucristo, apartados para el Evangelio, es decir, santos, ¿cierto? Apartado
es lo mismo que decir santo, ¿no? Y santo es lo mismo que decir apartado. Entonces, vamos a mirar ahora sí porque no leí Lucas capítulo 16. Vamos a mirar. Aquí está, Lucas capítulo 15, versículo 11, donde aparece el hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11, vamos a ver qué dice. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame de la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Muchos días después de juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y viendo todo lo que hubo malgastado, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos, a las ciudades, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacientase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y viendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo, y el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle el anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y bebamos y hagamos fiesta. Entonces dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido y había perdido y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces, viendo esta palabra de acá, él pidió la herencia de su padre, él se apartó de su padre, ¿cierto? Él por pensar en su corazón, engañoso y perverso, en su racionamiento pensó. Su racionamiento le decía, nosotros si nos vamos a poder sobrevivir, vamos a poder estar independientes, vamos a poder como vivir nosotros mismos, ¿cierto? Pero ¿qué dice la palabra? Que él malgastó todo, que él lo malgastó todo. ¿Por qué? Porque él, estando con su padre, ciertamente él tenía pecado, ¿no? Él en cierto momento no había pecado, no había fallado, pero estando con su padre podría como consentir, podría aliviar el pecado, ¿cierto? Pero ya cuando se apartó del padre, ya el pecado, la maldad, la iniquidad, su concupiscencia empezó a manifestarse más y más, ¿cierto? Hasta llegar al fracaso, en que tiene que ir a una hacienda a apacientar cerdos y querer comer de las algarrobas, ¿cierto? Llegó hasta ese punto del fracaso que pudo reconocer su maldad, su pecado, ¿cierto? Su maldad de haber puesto como su propia justicia, ¿cierto? Lo acabamos de leer, ¿no? En Romanos capítulo 1, versículo 21, ¿no? Ya cuando él volvió, él pensaba que el Padre lo iba a rechazar, le iba a decir, pero usted ¿por qué es así? Pero él pensaba, ¿no? Él tenía un pensamiento de que su padre lo iba como a reprender, ¿no? Y que el padre le iba a decir, mire, haga tal cosa, usted por qué hizo esto, ¿no?
Pero el padre en ningún momento dijo eso. Simplemente él lo abrazó a su hijo y le habló palabra. Le habló su palabra, la palabra del padre, ¿cierto? Y él recibiendo eso pudo como desechar su propia justicia, su propio pensamiento, su propia maldad. Y esa palabra empezó a actuar, ¿no? Dijo Dios sea la luz y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, ¿cierto? Y vio Dios que era bueno. Parece que el título de este video, de este en vivo, es eso, esos versículos. Y vio Dios que la luz era buena. O más exactamente, ¿no? Dijo Dios sea la luz. Ahí está. Entonces, claro, estando este hijo pródigo, si él estuviera en los zapatos del padre, ¿qué haría con el hijo? No, devuélvase, a usted ya no lo quiero, usted por qué hace así, usted por qué se porta de esta manera, ¿cierto? Pero él, escuchando las palabras del padre, pudo como ser transformada su vida, no porque cambie, no porque se esfuerce, no porque haga tal cosa, sino que la palabra de Dios actúa en el corazón del hijo pródigo, ¿no? ¿Cierto? De esta misma manera, Jesucristo en ningún momento dice, pórtese bien, haga tal cosa, haga esto, haga lo otro, cambie, cambie. No, simplemente Jesús hablaba, ¿no? Ahora, Dios también hablaba con sus siervos, hablaba con Saúl, ¿no? Saúl tenía la instrucción de que vaya y mate todo lo de ese pueblo, los pecadores, incende todo, mejor dicho, mate todo ese pueblo, esa tribu. No me acuerdo más exactamente cómo es, pero ¿qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Eso no sé si está en Primera de Samuel capítulo 5 o Segunda de Samuel capítulo 5. Bueno, no me acuerdo. Pero ¿qué hizo Saúl? Esto está bien, esto lo puedo dejar acá, estas personas yo les puedo perdonar la vida, yo puedo hacer esto, ¿cierto? Él vivía de sí mismo, vivía viviendo conforme a su propio punto de vista, ¿no? Y por no tener clara la palabra, pues fue reprendido, ¿no? Tuvo que Samuel, el profeta Samuel, preguntarle, ¿usted por qué no hizo lo que Dios le pidió? ¿Cierto? Dios tuvo que reclamarle por medio del profeta, ¿no? Por medio del sacerdote Samuel, si mal no me equivoco. Entonces también este hijo pródigo pensaba muchas cosas, ¿cierto? Tenía su propio razonamiento, lo que el padre supuestamente le iba a decir, ¿cierto? Pero ya estando con el padre y hablando con el padre decía, vengan, traigan un anillo, traigan sus vestidos, traigan su calzado, traigan el mejor becerro gordo y vamos a hacer fiesta, ¿cierto? Entonces, él escuchando esa palabra, él pudo recibir el perdón, él pudo recibir la palabra. Ahora su vida desde ese momento ha cambiado. Ya su vida ha sido separado la luz de las tinieblas. Entonces, de esta misma manera, pues, la mujer samaritana experimentó eso de esta manera. Entonces, el corazón de Dios es que la palabra llegue en nuestro corazón, que llegue el entendimiento, ¿no? Que llegue como ese razonamiento de Dios para que nosotros podamos cambiar, ¿cierto? No que nosotros hagamos y hagamos, sino que primero que todo, para que haya un cambio en nuestra vida, tiene que llegar ese entendimiento, tiene que llegar esa palabra en nuestro corazón, ¿cierto? Hay un versículo en Proverbios que dice que de toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él emana la vida, ¿cierto? Entonces es muy importante esta palabra que vengo a compartir el día de hoy. Y esto lo podemos dejar para esta próxima ocasión, ¿no? Y espero que me hayan escuchado hasta este momento, que no se hayan dormido. Sí. Entonces, como se me acabó el tiempo, pues no puedo compartir más. Pero bueno, hasta aquí dejamos el día de hoy. Vamos a orar para terminar.
Vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos por esta maravillosa palabra. Gracias por que sabemos que en nuestra vida espiritual hemos pasado por estas situaciones, ¿no? La mujer samaritana, el hijo pródigo, que nosotros necesitábamos no una nueva identidad como un cambio superficial, sino que necesitábamos para nosotros cambiar la palabra, necesitábamos ese conocimiento, necesitábamos esa, ese discernimiento, ¿no? Esa palabra, ¿no? Eso lo dice Proverbios capítulo 4, versículo 20, ¿no? Estemos atentos a sus razonamientos, a las palabras de Dios, ¿cierto? Entonces nosotros recibiendo la palabra, podemos, la palabra yendo a nuestro corazón, hace una separación. Nosotros siendo esa tierra desordenada y vacía, si no estamos junto con la palabra, junto con la semilla, que es la palabra de Dios, la palabra, la tierra, mejor dicho, la tierra, ¿cómo va a poder producir fruto? Es necesario que nosotros, siendo la tierra, y la palabra de Dios, siendo la semilla, estén juntas y puedan dar fruto. No porque la tierra pueda dar fruto por sí mismo, porque la tierra da espinos y cardos, pero por la semilla, por la palabra de Dios, entrando en nuestro corazón, puede dar fruto, ¿cierto? Por mucho que una persona quiera cambiar su vida, quiera portarse bien y esa persona no quiera como decir que hace esto, que hace lo otro, y en su pensamiento ignore todo eso, pero en su propio corazón, en su propia justicia, en su propio pensamiento, en su propio corazón sabe que es pecador. Aunque esa persona diga, no, es que yo no miento, es que yo no robo, es que yo no hago tal cosa, en su corazón está esa certeza de que es pecador. Entonces, aunque esa persona diga que no roba, que no miente, pero lo hace, ¿cierto? Entonces, Padre, te damos gracias porque nosotros teniendo la palabra cierta, la palabra, teniendo la seguridad de la palabra de Dios, podemos tener como esa claridad de la luz, ¿cierto? Y podemos andar en la luz. Tu palabra dice, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Dios. Gracias, Padre, porque tu palabra ilumina mi camino. Tu palabra guía cada día del día mío. Dios trabaja en nuestra vida por tu palabra. Dios trabaja, Jesucristo trabaja en nuestra vida en esta semana. Todos los días Jesucristo trabaja porque está la luz del mundo, ¿cierto? Padre, te damos gracias porque tenemos esta certeza, esta fe, Dios. Te damos gracias, Padre, y permite que los hermanos puedan escuchar esta palabra, puedan recibir este hermoso corazón de Dios, esta palabra de Dios. Entonces es muy importante que nosotros estemos conectados con la palabra, con la semilla, con el corazón de Dios, con la justicia de Dios, con el amor de Dios, con el corazón de Dios para saber Dios qué tiene en nuestra vida. Jesucristo estando en nuestro corazón, en nuestra vida, estamos en la luz y ya el pecado ya no se enseñorea de nosotros, Dios. Te damos gracias, permite que las personas puedan recibir esta palabra en su corazón, permite que ellos puedan recibir la salvación y que este evangelio sea anunciado hasta todo el rincón del planeta Tierra, Dios. Y sé que después de eso después de eso va a venir el fin. Padre, te damos gracias, bendice a los hermanos, bendice a todos, bendice a tu siervo que está en la iglesia, bendice a esta persona que está compartiendo el día de hoy y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias hermanos, amigos, invitados. Se me había olvidado mencionar esa parte que hemos orado, que Dios quiere que nosotros estemos juntos, Emanuel, ¿cierto? Pero para que nosotros podamos ser Emanuel con Dios, ¿cierto? Dios con nosotros, primero tiene que haber sido quitado el pecado, ¿cierto? Es decir, Jesucristo. Entonces, primero que tiene que haber sido Jesucristo, ¿cierto? Salvador de los pecados. Jesucristo el Cordero de Dios. Jesucristo quitando el pecado de nosotros y cargándolo en su cuerpo y clavándolo en la cruz. Él nos traspasó su justicia, su santidad, su perfección,
su palabra, su corazón, y ahora Él vive con nosotros en nuestro corazón. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, Jesucristo estando en nuestra vida, recibiendo la palabra, es importante que nuestro corazón esté junto, ¿no? La tierra y la semilla esté junto para que pueda dar fruto, ¿no? El fruto del justo es árbol de vida. Lo vimos en el live anterior, en el en vivo anterior. El fruto del justo es árbol de vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en el justo, en el salvo. El justo tiene la palabra en su corazón, la atesora, la guarda. Una palabra tuya solo bastará para sanar, ¿cierto? Entonces eso va a transmitir a Jesucristo, al justo, ¿no? Entonces, cuán importante es que nosotros podamos dar fruto gracias a las palabras de Jesús. Por nosotros mismos, no. Podemos nosotros dar fruto por la palabra de Dios, ¿cierto? Por la palabra de Jesucristo. Y Jesucristo significa salvador de los pecados, ¿cierto? Jesucristo, ¿a qué vino? A salvarnos del pecado. Eso significa el nombre de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 12, lo pueden buscar, ¿cierto? Lo pueden leer. Pero bueno, nos veremos hasta la próxima ocasión. No quiero que el en vivo sea demasiado largo. Y nos veremos hasta la próxima. Chao, chao.